El verdadero propósito de todo trabajo interior es la identidad. Lo que nos va a ayudar a centrarnos es que tomemos conciencia del único elemento que es constante. Ese eco de ser tú mismo que resuena algunas veces en tu interior. Esa es la verdadera guía que conduce hacia lo único que es estable y permanente. Cualquier trabajo interior debería girar en torno a ese centro o a la intuición de este, porque si no, y esto sucede cada vez más, lamentablemente, uno lo único que hace es ir acumulando conocimientos. Y en el mundo interior los conocimientos son un verdadero peligro, y más hoy en día, con una difusión tan amplia de todas las informaciones de esta clase que nos llenan la cabeza de pajaritos. Cuando hay que entender que no se trata de una cuestión de erudición, ni muchísimo menos, sino de que cada concepto está apuntando hacia una experiencia y de que ésta debería estar apuntando hacia un centro, hacia una esencia. Los cursos, seminarios de espiritualidad están de moda porque todos tienen ese afán de conocimiento y de experiencias. Y yendo tras de los cursos y los seminarios, se olvidan de lo esencial. Y esto lo único que hace es mantenernos distraídos. Ahora vivo esto, ahora vivo aquello, ahora hago un curso de esto, descubro que desbloqueo unas energías y por el otro lado sale un trauma, luego experimento algo que tiene que ver con mi pasado familiar y después me acerco a una disciplina del Oriente o del Occidente. Un caos extraordinario, pasando por tradiciones milenarias y haciendo un rato de Zen, una semana de Vipassana y después una introducción al cristianismo esotérico. Y esto es insostenible, ya que en cada tradición se encuentra la expresión de una vía que va dirigida no solo hacia una experiencia, sino también hacia la esencia que está detrás, lo cual requiere una dedicación muy centrada. Bueno, al principio está bien que deambulemos un poco, hasta encontrar el camino que más se ajuste a cada mente y a cada sensibilidad profunda. Pero luego, una vez que uno se asienta en una vía, debe seguir con ella hasta el final, porque de lo contrario, este salpicado de conocimientos o de experiencias no hará más que producir confusión y dispersión. Al final, se encontrará mucho más perdido. Antes estaba confundido con una idea y ahora estoy confundido y envuelto en experiencias diversas que me han abierto un poco por aquí y un poco por allá, pero en realidad no sé dónde estoy. Saber dónde está uno significa apuntar hacia esa esencia que se encuentra más allá de cualquier conocimiento y de cualquier experiencia. No obstante, tal como vivimos, existen vehículos conceptuales y experienciales que pueden ayudarnos a despertar esta esencia, que constituye el objetivo principal y que debe iluminar el trabajo interior desde el primer momento. Uno ha de empezar a tener en cuenta que su esencia es su esencia e ir adentrándose desde ella en un conocimiento más profundo de las cosas para ir viviendo experiencias, ir abriéndose y descubrir aquello que es necesario desvelar y limpiar. Si no hacemos esto, nos perdemos. Y cuando nos perdemos aparece alguien que cumple la función de orientarnos. Y es entonces cuando esa figura que aparece ejerce la función de maestro, de gurú o de terapeuta. El sustituto del centro que eres tú, pero que no descubres en ti. No se puede estar yendo de aquí para allá, porque
Esas son solo maneras distintas de apuntar hacia lo mismo, y en algunos casos ni siquiera eso, ya que se mueven energías diferentes y puede acabar siendo contraproducente. Si estás trabajando en una vía Zen, trabaja en la línea Zen. Pero no te vayas después a la línea devocional los lunes, los martes y los miércoles, mientras sigues con el Zen los jueves y los viernes. Eso no tiene ningún sentido y es fruto de una pura superficialidad del pensamiento. Si trabajas de una manera, trabaja de principio a fin de esa manera. Pero no estés dando saltos, porque ahora resulta que viene este, o que vuelve aquel, o que este individuo es muy interesante, y aquella línea muy atrayente. O fíjate en la experiencia que tuvo Pedrito cuando estuvo probando aquello. Por favor, no seamos infantiles, no tratemos estas cosas con tanta inmadurez. No se tratan de alcanzar experiencias, sino de despertar a lo que somos. Y para eso, en realidad, no hace falta nada más que el interés y la demanda. Querer. En el último de los casos, a veces necesitamos cierto acompañamiento. Pero, como dice el dicho budista, llega un momento en que si te encuentras con Buda, mátalo. Así que elige un camino, el que te sientas llamado a seguir internamente. Pero síguelo de principio a fin y no lo interrumpas con otras cosas. Si no, acabará siendo como lo que les pasa a muchísimas personas que se quedan en una adolescencia afectiva. Por ejemplo, están con aquella pareja pero pensando que quizá encuentren otra mejor. Y entonces no está. No se comprometen a fondo. Entonces van saltando caprichosamente de una a otra, sin darse cuenta de que lo importante no es con quién está, sino la profundidad con la que está, y el fondo de uno y de otro. Con el trabajo interior pasa lo mismo. No seamos frívolos ni caprichosos, que es un mal muy común de este momento. Y también porque hay mucha oferta y mucha gente que se dedica a todos estos asuntos. Sobre todo, no intentes convencer al otro de nada, ni a nadie ahí fuera. Nadie nos pide de que le soltemos un discurso al otro, ni que le expliquemos lo que es la vida, ni de qué va. Todo esto se puede girar en nuestra contra y acabar oyendo cositas como estas. Bueno, ¿y ahora de qué va este? ¿Qué me está contando? Parece que ahora lo sabe todo y me está explicando de qué va la vida. A mucha gente esto le molesta y hace que se te ponga en contra. No hay que explicar nada, ni convencer a nadie de nada. Sé tú mismo, simplemente. Y si eres tú mismo, si vives más plenamente, no te preocupes que el otro ya se rendirá ante ello. Porque todo lo que estamos buscando aquí es ser queridos y comprendidos. Y cuando uno trabaja interiormente se encuentra en las mejores condiciones para ejercitarlo, ya que está menos colapsado por sus miedos, por sus dependencias y por sus pensamientos. Y entonces su índice de disponibilidad es mucho mayor y así contagia a los demás. Hay personas que se sienten más porque han vivido ciertas experiencias, porque han escuchado unas cosas y porque las han compartido con otras personas. Y utilizan todo esto como un estandarte de superioridad respecto al otro. Y esto también genera conflicto. Es muy frecuente que al principio uno entiende ciertas cosas y que al empezar a vivir un poquito esto, lo tome automáticamente su propio personaje y le haga decir: ay, ahora sí que estoy bien. Yo sí, que estoy bárbara. Y entonces tendemos a ver al otro como alguien muy neurótico y muy dependiente,
y lo juzgamos internamente, lo que sin duda le rebota enormemente. Lo que sucede es que uno no está viviendo eso con humildad y con naturalidad, sino que está impostando y diciendo: yo sí que estoy en la verdad, en cambio tú estás ahí, perdido en tus intereses pequeños y estrechos. Cualquier enjuiciamiento, por sutil que sea, está indicando la presencia del ego, y que cuando algo es realmente profundo, no hay juicio que valga.